Soy Nora Whitman y tenía 34 años la semana en que toda la vida de mi abuelo fue contratada por el hombre que nunca había leído una sola página. Calvin Whitman construyó Whitman Feed and Supply y la casa contigua a partir de tierra desnuda y terquedad. Murió un martes. Para el viernes, mi padre se paró en el porche y me dijo que heredaría Dust. Lo dijo sonriendo con la mitad de la familia reunida a su alrededor. Cometió un error esa semana. Olvidó quién guardaba los libros. La noche después del funeral, un extraño llamó a la puerta de mi apartamento con un sobre y me dijo que era hora de dejar de callarme. Antes de todo eso, había una campana de latón en un mostrador de madera y el espeso olor a polvo de grano. Whitman Feed and Supply estaba sentado afuera de un pequeño pueblo de Ohio, y yo crecí detrás de ese mostrador. Tenía 9 años cuando mi abuelo me dejó llamar por primera vez a una venta. Tenía 11 años cuando me entregó el libro verde y me dijo que debía conservar los números. Calvino tenía manos como guantes de trabajo y un recuerdo como una trampa, pero confiaba en la tinta más que en ninguno de nosotros. Cada bolsa de comida, cada deuda, cada dólar adeudado entró en mi cuidadosa letra mientras él miraba por encima de mi hombro y asentía con la cabeza cuando lo hice bien. El funeral fue pequeño, pero las cacerolas duraron días. Mi padre, Glenn, trabajaba en la sala como un político, dándose la mano y reuniendo simpatía. En algún punto intermedio, comenzó a decir que la herencia le pertenecía solo a él. A la mañana siguiente, tenía las llaves de la casa y la tarjeta de un abogado en el bolsillo de su camisa. Cuando le pregunté cuándo leeríamos el testamento, miró su café y dijo que Calvin nunca había hecho uno. Sabía que era mentira. 6 años antes, había llevado a mi abuelo a la oficina de un abogado del condado. Me senté en la sala de espera y lo vi firmar una gruesa pila de papeles mientras un notario sellaba cada página. Calvin salió tranquilo y me dijo que finalmente había puesto las cosas en orden. Mi padre me dijo que el dolor hacía que las niñas imaginaran cosas. Yo no discutí. Ese fue su primer error. Pensó que me lo tragaría de la forma en que siempre lo había hecho. La forma en que manejaba cada formulario difícil, cada reclamo de seguro, cada declaración de impuestos, cada desastre en la familia. Durante años, había confundido el silencio con amor. Sentada a la mesa de mi cocina esa noche, vi el costo. Ahora trabajo en sucesiones. Sé exactamente cómo se mueven los patrimonios, quién debe rendir cuentas y qué se supone que debe hacer un fiduciario. Entonces, escribí mis preguntas. Envié por correo una solicitud formal de un inventario completo y esperé. La respuesta vino en la carta de un abogado, que era una amenaza de terciopelo y sin números. Eso me dijo suficiente. Construí un libro de contabilidad en la sombra de memoria y de los registros antiguos que había guardado después de que Calvin se enfermó. Los números no coincidían con la historia de mi padre. Luego, encontré 2 transferencias de tierras fechadas, meses antes de que Calvino muriera. Ambos mudaron paquetes Prime a una LLC de la que nunca había oído hablar. El precio estaba muy por debajo del mercado y la firma en la escritura era incorrecta. Conocía la mano de Calvin tan bien como la mía. Este fue cuidadoso, pero falso. Rastreé la compañía a través de las presentaciones hasta que encontré el nombre de mi padre detrás del caparazón. Se había vendido la tierra de mi abuelo a sí mismo. La siguiente oportunidad vino de una mujer llamada Ruth, la antigua notaria de Calvino. Ella me encontró en mi apartamento con una copia del testamento en su diario. Calvino no había muerto intestado. Él nos había dejado la tienda y el hogar, conjuntamente a mí y a mi hermano, con una parte justa para mi padre. Ruth me dio un segundo testigo. Earl, un viejo dependiente de una tienda que recordó a Calvin diciendo que yo guardaba los libros reales. Esa fue la línea que llevé a la corte. Mi padre luchó duro. Su abogado argumentó que el original faltante significaba la revocación, pero no pudo explicar el cambio de cerradura en la caja fuerte del piso de Calvin 11 días después del funeral, ni la orden de trabajo con el nombre de mi padre, ni la contabilidad que mostraba el dinero del patrimonio utilizado para defender el robo personal. En el estrado no grité. Expuse los números, los hechos, la caja fuerte, las mentiras. Entonces mi hermano se levantó y admitió que había firmado documentos sin leerlos. El juez admitió el testamento perdido, destituyó a mi padre como administrador y ordenó la devolución de los activos robados. Después la tienda volvió a la vida bajo la misma campana de latón y coloqué el libro verde en el mostrador al que pertenecía. Mi hermano y yo dirigimos el lugar juntos ahora, con reglas. Los libros se mantienen honestos o uno de nosotros se va. Mi abuelo tenía razón. Los libros no mienten, la gente lo hace. Me tomó 34 años aprender que ser el callado nunca fue lo mismo que ser débil. Nunca dejé que nadie lo llamara debilidad.